Los arqueólogos se quedaron perplejos. Allí en la Biblioteca Real de Nínive, esa que custodiaba a Asurbanipal, el último gran rey de Asiria, aparecieron, cuentan, algunos de los documentos médicos más antiguos. Una de aquellas tablillas cuneiformes, escrita en lengua remota, hablaba de monstruosidades. Pero había un detalle que a mí por lo menos me ha sobrecogido. No eran simples descripciones anatómicas, iban un poco más allá. Hablaban de lo que significaba el advenimiento de un monstruo, de lo que significaba la transgresión del orden cósmico. La aparición de un fenómeno de este origen provocaba, o se creía, de inmediato una reacción. Presagio, profecía. En esas tablillas había textos como los que leo a continuación. Cuando una mujer, esto está escrito, amigos de Milenio 3, hace 4000 años. Cuando una mujer da a luz a un niño que tiene las orejas de león, habrá un rey poderoso en el país. Cuando una mujer da a luz a un niño que carece de ambas orejas, habrá luto en ese país y será reducido por los enemigos. El niño que nace sin labios significa que la desgracia se apoderará de la tierra y la casa del hombre, donde ha nacido el monstruo, será destruida. Si nace un niño que no tiene mano derecha, el país será de inmediato sacudido por un terremoto. La criatura que tenga el corazón abierto y sin piel dará como resultado inmediato que esa región será inmediatamente invadida por calamidades. Cuentan estas viejas tablillas encontradas en la Regia Biblioteca de Nínive. El niño cuyas manos y pies son como 4 colas de pescado significan que el rey podría perecer y su país de inmediato desaparecer. Sin embargo, había elementos bien curiosos. El niño de cuyo pie cuelgan una serie de tendones, sujetan ese pie unos tendones al cuerpo, inmediatamente se relaciona este hecho con que habrá gran prosperidad sobre la tierra. Asimismo, el niño que nace con muchos cabellos blancos en la cabeza está anunciando, según aquella cultura, que los días del rey se prolongarán satisfactoriamente. Y una de las últimas profecías o presagios o advenimientos extraños que se adivinaban en esas viejas tablillas dice: el niño que tenga ya cuando nace algunos dientes cortantes indica que los días del rey llegarán hasta la vejez. El país se mostrará fuerte, las tierras sin embargo débiles, y añaden, pero la casa donde nació el niño, eso como una certeza, se arruinará. Hablamos de hace 4000 años, desde luego ha cambiado mucho la percepción del monstruo, del que es diferente, pero también tengo que deciros, amigos, que en algunas cosas el temor, la grandiosidad de la ciencia teratológica nos sigue produciendo, a los que no sabemos del tema, escalofríos. Todavía observar algunos grabados antiguos con prodigios extraños, mezclas aparentes, según la interpretación de aquellos años, de hombres y animales, monstruos diabólicos, monstruos surgidos por la lujuria, interpretaciones de milagros o todo lo contrario, de absolutas iras de los dioses. Todo eso nos sigue fascinando. Doctor Alberto Salamanca Ballesteros, buenas noches desde Ser Granada. Buenas noches. Encantado de estar contigo, de compartir esta velada, esta noche un poco distinta. ¿Comprendes todavía, aunque quizá, pues hay que decirlo, no sea muy ortodoxo, muy científico, esa fascinación que en el hombre de la calle produce todavía, pues observar muchos de estos prodigios, como se decía antiguamente? Sigue habiendo esa sensación de que es un tema, no sé, distinto a los demás, ¿no? Absolutamente. Las malformaciones humanas todavía hoy día significan, por una parte, esa atracción y por otra parte repulsión, y un poco ese miedo que generan el origen de este libro que acabáis de comentar. Un libro que de verdad recomendamos, doctor, porque nos ha sorprendido, pero de verdad gratamente,
sobre todo por la dedicación, por la profusión de documentos, que a veces es muy importante, que enseguida viendo esos viejos grabados, no sé, de un hombre mitad humano y mitad carnero, o una figura como la nacida en Cracovia, que tenía siluetas de caras de perro en las rodillas, claro, así lo veían en ese tiempo, y realmente lo veían así, aunque luego la ciencia demostrase que eso era pura condición biológica. Hay un apartado interesantísimo, realmente, en mi opinión, novedoso, es que usted busca las huellas de los monstruos en la más remota arqueología. Y, por ejemplo, nos encontramos con fotografías donde aparecen ya Venus, bicéfalas, figuras con dos cabezas, y caramba, cuando uno va a la cronología, pues se aterra un poco en el buen sentido. 6.700 antes de Cristo, en diversos materiales, por ejemplo en el Museo Arqueológico de Jordania, ya había representaciones de estos individuos que eran distintos y que, si no me equivoco, doctor, por lo que veo, por lo que he intuido en sus escritos, siempre eran presagios más o menos negativos, ¿no? Era como si el orden de las cosas se hubiera roto en algún instante el nacimiento de un monstruo. Es ambivalente. Realmente en la antigüedad tanto se entendían como un presagio de algo oculto, de algo fatídico, como también se deificaban. Y de hecho muchas de estas estatuillas pues actualmente se interpretan como auténticas diosas. Y esto ocurría, pues como acabas de mencionar, en 6.000 años antes de Cristo, pero casi en la actualidad se pueden reproducir hechos muy similares. Pero es interesante una cosa que ahora me estoy dando cuenta, que podemos viajar por lo puramente físico, en este libro del doctor, publicado por la Universidad de Granada, pero también por otra condición que a nosotros también nos apasiona, que es la interpretación que el hombre, que la cultura le da a esto. Y por supuesto para eso tenemos a nuestro querido asesor y maestro en las materias de la antropología, al doctor José Luis Cardero, que me hace mucha ilusión. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Tener tu libro ya en las manos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, hace mucha ilusión tenerlo ya. Esto seguro que es un buen presagio. Seguro que sí, seguro que sí. Monstruos muertos y dioses oscuros. ¿Estás de acuerdo con el doctor? ¿Realmente el nacimiento de estas criaturas significaba una ruptura con todo lo establecido? A veces devoción y a veces miedo, evidentemente. Sí, desde luego que sí, porque es en primer lugar romper lo que llamamos orden natural de las cosas, que al fin y al cabo tenemos que tener presente que ese orden natural de las cosas es un orden fundamentalmente cultural de las cosas. Es decir, la cultura determina lo que es, hasta cierto punto, lo que es natural y lo que no es natural. Cuando este orden se rompe, se produce una gran crisis en el terreno cultural, en el terreno psicológico y probablemente en terrenos más profundos, en terrenos que incluso llegan hasta lo inconsciente colectivo, de lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? El monstruo, en realidad, como decía el doctor, es una cosa ambigua, fundamentalmente ambigua. ¿Por qué? Pues porque no se define. Y el ser humano necesita clasificar, necesita que las cosas que tiene a su alrededor estén perfectamente determinadas. Y eso se sale de la norma, evidentemente. Claro, es una desviación. Sí, exactamente. Se sale de la norma y por eso produce miedo, produce terror, produce algo muy parecido a lo que producen los dioses, a lo que produce esa cosa que no sabemos muy bien lo que es lo sagrado. Porque eso también es algo absolutamente ajeno al hombre, algo que le llega desde fuera. Seguro que muchos de los oyentes van a echarse las manos a la cabeza y no van a creer, pero es que realmente pasaba así. Hasta hace unos cuantos siglos las teorías sobre la naturaleza de los monstruos hoy nos pueden sonrojar, pero realmente, bueno, hay un clásico, ¿no?, que es el de Ambroise Paré, que uno de los padres de la cirugía, algunos de los documentos grabados que muestra, bueno, culpaba a los monstruos en algunos casos de ser engendros del demonio. Hay uno de los capítulos del libro del doctor Alberto Salamanca que directamente se habla pues de la demonología teratogénica, es decir, de la presencia de alguna forma del mal, vamos a llamarlo así, en todo lo que tiene que ver con estos nacimientos. Y yo creo que esa idea, claro, por supuesto, y hay que decirlo, y siempre que hablamos de estos temas lo hacemos con esa visión antropológica, cultural, y por supuesto la medicina hoy en día tiene perfectamente clasificadas estas deformidades. Por supuesto que nadie, por favor, se sienta aludido, ni mucho menos. Hablamos además de casos habitualmente muy complejos y bastante extraños para el común de los mortales, ¿no? Cíclopes, figuras que parecen la fusión de varios cuerpos a un mismo tiempo. La sensación de que el maligno, doctor, estaba rondando por ahí, haciendo de las suyas, ha estado presente mucho tiempo a lo largo de la historia, ¿no?
efectivamente, prácticamente desde el siglo X, con el canon episcopi, que de alguna manera despreciaba el vuelo de las brujas. Sin embargo, poco después, a partir del siglo XV, se negaba oficialmente el comercio carnal con el diablo. Entre tanto, surgió toda la persecución de las brujas, la Summis Desiderantes, el Maleus Maleficarum, y de este modo, pues, de alguna manera, el diablo estaba interviniendo en la generación de los monstruos. De cualquier forma, lo que se hacía era, de alguna manera, resumir en un detalle prosaico la intervención del diablo, y ahí hacía falta la intervención de íncubos o súcubos, que eran las formas que adoptaba el diablo para mantener relaciones sexuales con los seres humanos, con los mortales. Y de este modo, pues el planteamiento era primero que el diablo era capaz de mantener esas relaciones sexuales, inmediatamente después que esa relación sexual era posible que originara una generación de un ser, y luego por otra parte que ese ser originado y producto de esa relación sexual terminara siendo un monstruo. De manera que en esa escala, en esos detalles prosaicos de esa intervención diabólica, todo ello con una argumentación que ahora, como tú bien has dicho, podría sonrojarnos, pero que era perfectamente admitida y que le costó la vida pues casi a 400.000 mujeres en aquellos siglos. 400.000 mujeres. Leo en su libro, doctor, que el 9 de diciembre de 1484 el Papa Inocencio VIII promulgaba la bula Summis Desiderantes Affectivus. Uno de los párrafos indicaba que muchos mortales se entregaban a excesos con los demonios, incubos y súcubos, y que por encantamientos, hechizos u otras supersticiones sacrílegas hacían que pereciesen los alumbramientos de las mujeres y generaban de alguna forma estas criaturas deformes. Es decir, ¿qué pasaba, no? ¿Qué tuvieron que vivir y ver los médicos de aquella época cuando, por ejemplo, en una comunidad rural, imaginémonos, nacía una criatura que, para que la gente visualice perfectamente, estamos hablando de algunas que realmente son muy extrañas, son muy raras? Pues por ejemplo, la ciclopia, un niño con un solo ojo y a veces, si no me equivoco, con una nariz que surge en mitad de o incluso por debajo del único ojo, con una situación un tanto extraña, anómala. Claro, en aquella familia, en aquel entorno cultural, era poco menos que la huella del diablo se había presentado, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellas criaturas habitualmente? Como imaginan algunos, realmente se quitaban de en medio, se enterraban, solían vivir muy poco tiempo, eso es cierto, ¿no? Evidentemente, este tipo de anomalías, tanto antes como ahora, tienen pocas horas de supervivencia postnatal. En los casos en que pudiera sobrevivir algunos más días, pues en muchas ocasiones lo que se hacía era exponerlos a la inclemencia del tiempo, y con lo cual aceleraban la muerte o tenían menos cuidados de los habituales. Desde luego, muchas veces el nacimiento de este ser monstruoso lo que originaba era, o lo que producía era el efecto de poner de manifiesto el hecho de que aquella mujer necesariamente había tenido que mantener relaciones con el diablo para que su hijo naciera con esas características. También tengo que decir que los médicos en aquellos momentos estaban más alejados de todo lo que era la obstetricia. En realidad estaban en aquellos momentos más en manos de las matronas, de las parteras, y los médicos empezaron a intervenir algunos siglos más tarde y terminamos siendo los obstetras de la actualidad. Pero a lo que me estabas preguntando, al tema de ese impacto que generaba en la familia cuando nacía un ser de estas características, pues probablemente muy parecido al que pueda originar en la actualidad. No ha cambiado tanto en ese aspecto las reacciones. Usted cuenta una anécdota, doctor, que a mí me ha impresionado mucho, nada más comenzar. Bueno, explica por qué se mete un poco en este mundo y hacer este tratado, ¿no?, que le ha permitido además alzarse con el premio de la investigación en la Universidad de Granada. Es porque usted sufre una experiencia muy dura a nivel personal de recibir una pareja, pero hace muy pocos años realmente, que bueno, les informa de alguna serie de deformidades, y creo que le llega a sorprender, que le llega a impactar la reacción en este mundo actual de hoy de esas personas. Parecía que el tiempo no había transcurrido, ¿no?, que el miedo que se vivía en aquellos pacientes era el mismo.
Efectivamente, yo creo que la respuesta ante la malformación es una respuesta que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Es exactamente igual. La respuesta a esos miedos es la que genera los debates en otras muchas parcelas de la ciencia, el derecho, la religión, de la que estábamos tocando hace un momento por el tema de la demonología, etcétera. Y todo eso es el libro. En definitiva, la anécdota que cuento al iniciar en la introducción, pues se podía repetir en muchas otras pacientes que desafortunadamente han sido castigadas, entre comillas, con el nacimiento de un niño deforme. En realidad, en aquella oportunidad se trataba de un cíclope y los padres, como siempre suele suceder, buscan un culpable, descartan otros antecedentes en la familia. En definitiva, cuando descartan que hayan hecho algo mal, terminan afirmando, en este caso la gestante, que se trataba de un castigo divino. Eso provocó en mí el hecho de indagar ante esa respuesta, que era anacrónica y que no tenía nada que ver con el tiempo que vivíamos, y finalmente produjo el libro que tenéis en las manos. Pues queridos amigos, aquí estamos en la nave del misterio, hoy de la ciencia y de la antropología, hablando del impacto. Sobre todo, yo sé que José Luis Cardero, doctor en antropología, está tomando muy buena nota en el sentido de que, qué curiosa anécdota, dura también, José Luis. El médico se pone a investigar profundamente sobre el terror también que ha producido la anomalía, porque ve que en el año 93 una pareja, bueno, pues casi no se puede creer, o achaca a la divinidad o a la malignidad o a lo que sea, que les haya tocado haber gestado un niño cíclope. Es el mismo terror de hace siglos, el mismo terror que tú describes en tu estudio, ¿no? Que sigue exactamente igual, a pesar de que vivamos con internet, teléfonos móviles y satélites de alta potencia, ¿no? Sí, está oculto o está más o menos disimulado, pero ahí sigue, ahí continúa. De todas maneras, yo creo que tenemos que hacer hincapié en una cosa importante. Existen varios tipos de monstruos. No vamos a hablar evidentemente de los personajes monstruosos, pues no sé, estos líderes políticos que han sumido en el terror y en la desesperación a tanta gente, no hace mucho tiempo. Vamos a hablar de algo quizás que tiene algo que ver con esto que tú has dicho. Es decir, el monstruo, aparte de producir miedo, de producir terror, de producir repulsión, lleva algo más dentro de sí. Lleva la intención de atentar contra el ser humano. A mí me parece que es algo fundamental, y eso es lo que produce el miedo fundamentalmente al monstruo. El monstruo lo que quiere es destruir, quiere propagar su mal, quiere propagar ese morbo. Por ejemplo, el vampiro cuando muerde a su víctima, o el hombre lobo cuando muerde a su víctima. Lo que quieren además es propagar la licantropía o el vampirismo, por poner un ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos da tanto miedo. Es decir, el ser humano, que es un ser que tiende a clasificar las cosas, que quiere saber con mucha certeza en dónde está, hasta dónde puede llegar, qué es lo que tiene enfrente, si de eso que tiene enfrente le va a venir o no alguna amenaza, en el momento en que él mismo se disgrega porque se está convirtiendo en un monstruo, se produce la sensación más terrible que se puede producir en un ser humano. Hablamos desde luego del miedo al que es distinto y la impresión que produce este tipo de nacimientos en diferentes culturas, porque además es significativo que yo creo que ninguna se escapa de ese estupor, de esa fascinación y de esa interpretación posterior sobre el monstruo y la profecía, el presagio. Hay un sinfín de cosas alucinantes. ¿Qué estará pensando nuestra audiencia? ¿Qué comentarios hacen? ¿Qué historias salen al vuelo precisamente a través de esa vía del futuro que es el 7640? Pues mira, nos preguntan y dicen que les impactó mucho la película del hombre elefante. ¿Está basada en hechos reales? ¿Hay algún libro que habré sobre leer? Felicidades por el programa, un beso. John desde La Mágica Toledo. El hombre elefante, la historia de John Merrick, ¿no? Esa famosa historia llevada al cine, que no sé si nuestro compañero Juanma Frasquet, que siempre está ahí dispuesto, hace que suene así. Oiga, señor, ¿por qué se tapa la cabeza? Dígame, ¿por qué tiene la cabeza tan grande? ¿Qué le pasa? ¿No sabe hablar? ¿Por qué no me contesta, señor? ¡Conteste! Yo no soy ningún monstruo. Yo soy un animal
Soy un ser humano. Célebre historia que si queréis luego comentamos de John Merrick y la historia también de superación personal, ¿no? John desde Toledo nos dice cuál es el caso de mutación más extraño del que tenéis constancia. Mi amiga ha nacido con una malformación Luego se lo preguntamos al doctor. Que le sigue creciendo el final de la columna como si tuviera colita. ¿Eso qué significado tendría?, se pregunta Encarni. César de Murcia dice: desde la antigua Grecia las mezclas de hombres y animales siempre eran fuerzas negativas, por ejemplo, las sirenas, los faunos, los centauros. Jorge dice si sería posible que algunas malformaciones se deban a la influencia de diversos animales en la evolución del hombre y no solo de los primates. En fin, un sinfín de preguntas que vamos a intentar ir desvelando después de las noticias, por supuesto, porque hay que estar conectado con la actualidad en apenas unos minutos. Aquí viene David Martos, nuestro compañero. Ahora vamos enseguida con todo lo que ha pasado, que es mucho, y después vamos a intentar viajar por diferentes mundos, porque hay muchos en torno a los monstruos y a lo que significaban para la cultura, para el hombre y para la vida. Y también nos gustaría saber qué pasa hoy, porque la ciencia ha puesto barreras, o por lo menos conocimiento y luz a todo esto. Sin embargo, no siempre fue así. Y las historias de monstruos muchas veces fueron realidades, no precisamente ficciones. Estamos tanto el doctor José Luis Cardero como Carmen y yo mirando, ojeando grabados. Pues, por ejemplo, cojo uno cualquiera que nos retrata ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de maravillas, de prodigios y de monstruos. Dice: monstruo capturado en la laguna de Tagua, en la estancia de don Próspero Elso, en Chile. El dibujo, bueno, pues este dibujo, por ejemplo, ha sido portada de algunas monografías muy interesantes sobre otros monstruos, y dice: figura demoníaca, con melena que le llega hasta el suelo, y se le enreda en los pies, 2 colas, dientes muy largos, y boca, del ancho de la cara. 1784. Miles de grabados se hicieron, y como ocurre con otras disciplinas artísticas, desde luego, a veces se ceñían a la realidad y otras eran exageraciones. Pero en esas exageraciones vemos cómo los ojos de aquellos hombres veían e interpretaban. Con José Luis Cardero hablábamos en estos minutos de noticias fuera, que siempre hay una tertulia paralela, sobre esa historia que además se repite en el 7640. Si hablamos de monstruos, pues un gran clásico es el hombre elefante, John Merrick, como ejemplo también de monstruo dentro de lo social, ¿no?, del orden social. Hay que decirlo, monstruo, historia completamente real. Sí, desde luego, absolutamente real. Su esqueleto incluso me parece que está en el Museo de Medicina de Londres. Fue un ser evidentemente desgraciado, como todos estos, como todas estas personas a las que con las cuales la naturaleza no es precisamente favorable, sino que en ocasiones es muy cruel. Y suponía sobre todo una violenta ruptura con lo que la figura humana representa para el propio ser humano, ¿no? Yo creo recordar que alguna legislación hablaba de que el ser humano se reconocía cuando tenía figura humana. Es decir, la figura humana, el hecho de que lo que nosotros teníamos delante fuese asimilable a un ser humano, es tan importante para nosotros que no solamente ha sido recogido en textos legales, sino que ha sido recogido pues en textos sagrados. Los textos sagrados, algunos textos de culturas como la egipcia o de culturas como la propia cultura judía, determinan aquellas figuras que son puras y aquellas figuras que son impuras. Sobre todo hay un tremendo terror, un tremendo rechazo a lo que es híbrido, a lo que se mezcla. Por ejemplo, una cabra con el cuerpo de cabra, las extremidades de cabra, la parte superior de ser humano. Sabemos, por ejemplo, que el propio demonio, la imagen demoníaca que tanto tenemos a la vista en todo tipo de reproducciones, fundamentalmente se basaba en esto, es decir, en una boca con grandes colmillos, una boca, esa descripción que acabas de hacer, en realidad, sí. Una boca extendida a ambos lados de la cara, incluso bocas en otras partes del cuerpo como el vientre o el pecho, unas grandes uñas, unas grandes garras que destrozaban, arañaban, arrastraban con ellas todo lo que tocaba, y sobre todo fundamentalmente esas patas de cabra o esas patas de pezuña hendida que siempre en la antigüedad eran representativas del dios Pan, pero no solamente de él, sino de una serie de figuras pues como los sátiros, los silenos, es decir, esos seres que no se sabía exactamente qué condición tenían y que andaban sueltos por los bosques y que tanto aterrorizaban a nuestros antecesores. Pero, José Luis, está claro en lo que has descrito que ahí estaba el arquetipo de todos los miedos profundos del ser humano y que todavía hoy nos impactan. Y claro, cuando nacía una criatura de este tipo,
pues claro, se trazaban algunas semejanzas e incluso se exageraban, imagino, en los tratados y en los documentos, pues como muestra del monstruo que había nacido como estigma poco menos que diabólico. La hibridación o la sensación de diversas conjunciones también es tratada en este trabajo del doctor Alberto Salamanca, y nos sorprende porque es verdad que parecía pues como lo más abyecto. Incluso hay palabras sobre los hermafroditas que desde luego no estaban muy bien vistos en ciertas épocas. Doctor, nos preguntaban, podemos confirmar perfectamente que la historia del hombre elefante no es solo una película o una novela, ni mucho menos, sino un caso teratológico real y muy bien conocido, ¿no? Efectivamente, no tanto teratológico, porque John Merrick no tenía ninguna malformación congénita, tenía una enfermedad que se conoce actualmente como neurofibromatosis múltiple. La neurofibromatosis múltiple se describió tan solo 2 años antes de que se descubriera a John Merrick como portador de la misma, y fue un afamado médico alemán, von Recklinghausen, el que la había descrito, como digo, tan solo 2 años antes de que se descubriera a John Merrick. Algún dato más a propósito de la vida cruel y dura de John Merrick, pues el recuerdo a la película, la fantástica película que la mayoría de nosotros hemos visto y que hacía mérito a la grandiosidad de una persona deforme externamente, pero absolutamente fantástica, con un coraje y un vigor increíble, que era el afectado John Merrick. Que además llega de alguna forma a convertirse en una estrella, vamos a llamarla casi mediática de su época. La alta sociedad, si no recuerdo mal, permite incluso que conviva con ellos, a pesar de que, claro, durante el principio estuvo maltratado como bestia de circo prácticamente, pero luego tuvo su buen tiempo, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque asistía a los teatros, y al final un poco la mala suerte o la propia condición de esa enfermedad degenerativa que acaba con su vida. Hay mucha leyenda y nos preguntan mucho también sobre si es verdad que el hombre elefante murió, dicen algunos amigos aquí en 7640, por el peso de su propia cabeza, que prácticamente le desnucó, o en alguna postura extraña que acabó impidiéndole la respiración. No por el peso de la cabeza, pero sí por las excrescencias óseas que se estaban originando en su cráneo, y que probablemente fueron las que determinaron la muerte de John Merrick. De cualquier forma, me gustaría reseñar que esa dicotomía, el mostrarlo en las ferias, pero por otro lado el vestirlo elegantemente y mostrarlo solo a la alta sociedad, son dos cosas muy parecidas. A que a nosotros nos pueda parecer una más cruel que otra, no sé, quizá por la calidad de vida que le podamos ver, limpio o elegantemente vestido, pero en definitiva estaba haciendo eso, un monstruo de feria. Sí, un fenómeno. Pero, efectivamente, pero también para la alta sociedad, ¿no? En ese caso. Claro, y esto da paso a la siguiente cuestión, doctor. El tratamiento, ya en tiempos, pues vamos a decir, más modernos, los circos ambulantes o las ferias, donde algunas personas piensan que, bueno, esta gente se ganaba la vida y no tenía otra forma, pero otros desde luego vemos ahí una auténtica esclavitud en muchos casos, condiciones de vida terribles, y aquí se demuestra que algunas malformaciones, quizá no las más raras o las más extremas, por las que antes nos preguntaban, sí eran compatibles con la vida, ¿no? No como los casos de los cíclopes u otros, que es mucho más extraño que vivan. Y entonces iban por ferias ambulantes y se convirtieron, según tengo entendido, doctor, en un lucrativo negocio en muchos países. No sé si en España llegó a haber este tipo de ferias con asiduidad. Probablemente no con tanta intensidad como en otros países, como en Inglaterra con la Bartholomew Fair, o en Norteamérica, donde había una auténtica cadena que iba de costa a costa americana, mostrando a estos seres deformes, que por otra parte los que sobrevivían al periodo neonatal o a la infancia, era tremendamente dura en aquellas circunstancias, pues era la única salida que tenían como obtener una remuneración, obtener dinero.
En España convendrás conmigo que si no había ferias monográficas dedicadas a los monstruos, sí que en las ferias normales, al menos yo aquí en Granada y en mi infancia, he visto algunas casetas, algunas barracas de feria donde aparecían o anunciaban a, qué sé yo, a la mujer barbuda o a la mujer serpiente, una pretendida mujer serpiente y cosas de este estilo. Es cierto que yo no he llegado... ¿Tú has llegado a verlas, Carmen? Estas atracciones. No. Yo tampoco. José Luis, ¿tú sí has llegado a observar algunas de este tipo? Sí, algunas carteles existen, sí, desde luego, sí, de que pasaron por algunos antiguos, pueblos, ¿no? Sí. De los años 40, 30, 50, como mucho. Sí, pero la mayor parte de ellas eran mistificaciones, eran... Fraudes hechos es profeso. Sí, por ejemplo, la famosa mujer sirena que anduvo, por lo menos en algunas ferias de Galicia estaba, ¿no? Entonces era un fraude. Era una persona que tenía una enfermedad, pero aparte de eso no tenía ni la extremidad de los peces, una reconstrucción que se hacía pues más que nada porque la gente en aquellos momentos lo que pretendía era ver las maravillas, sí, también pero no era demasiado museos crítica, de brujería, ¿no? Como el que hay en Segovia, por ejemplo, donde se recreaban esos seres fantásticos y decían que eran verdaderos, y en realidad eran algunos seres animales a los que se le ponía una cola y se imitaba un sirénido y cosas parecidas. Estamos discurriendo, pivotando sobre dos magníficos trabajos. Uno es Monstruos, Ostentos y Hermafroditas, editado por la Universidad de Granada, del doctor Alberto Salamanca, y otra publicación igualmente interesante, Monstruos, Muertos y Dioses Oscuros, de José Luis Cardero, editada por Aguilar. Y sorteamos además 2 ejemplares, esta noche estamos además prósperos en ese aspecto. 2 ejemplares de cada uno, 2 ejemplares de cada uno. Y es curioso porque con José Luis estábamos mirando y hojeando las fotografías, algunas de ellas, pues hombre, sí, para un médico, desde luego, no son impresionantes, imagino. Para un hombre, como en nuestro caso, que no es médico, pues nos siguen estremeciendo, pues porque es así, y es normal, y va en la natura. Creo que para todos, médico no. Nosotros pudimos ver en la Universidad de París, en la Universidad de Medicina de París, verdaderos monstruos humanos que siguen conservando una gran colección, y te sigue impresionando cómo esas personas, porque en el fondo son personas, tuvieron una vida, pudieron nacer, gracias a Dios vivieron muy pocos minutos de vida, porque, y el doctor lo sabrá mejor y no lo podría contar mejor, con esas malformaciones sería imposible la vida, continuar alguno de ellos. Yo creo que a edad adulta ha llegado alguno de ellos. Depende de qué malformaciones, ¿no, doctor? Imagino que, no sé si por ejemplo, yo le iba a preguntar por una que a mí pues no sé, me da mucha impresión, es verdad. Allí en el Museo de Iputren había varios ejemplares que pudimos grabar, los cíclopes, por ejemplo, que además fue el motivo de que usted se embarcase en esta aventura, ¿no? También, de alguna forma. Los cíclopes, hay mucha gente que yo cuando lo he comentado en alguna ocasión, que es un elemento que existe, bueno, mucha gente no lo cree, que es imposible que nazca un ser humano con un solo ojo en mitad de la frente. Pero lo que sí debe ser muy raro es que lleguen a ser conscientes o que vivan, ¿no? Yo no sé si es intentando responder a la pregunta de un oyente que nos escribía, si es la malformación más rara, más extraña, la más sorprendente que usted ha tenido conocimiento de ella. Sería incapaz de decir esto. Al que le parezca la cosa más rara, quiero decir, podemos variar de conceptos, de ideas. Ciertamente es una malformación no tan extraña en el medio médico. Se trata de una anomalía cerebral que condiciona que las 2 vesículas ópticas no se separen y permanecen unidas en un solo. Igual que puede suceder que los 2 miembros inferiores, los 2 esbozos de los miembros inferiores no se separen y permanezcan unidos, y entonces aparece esa otra malformación que es la sirenomelia. De alguna manera, Polifemo, el ser mítico con un solo ojo, y Tritón, el prototipo del ser acuático sirénido, pues que eran por otra parte hermanos, los 2 hijos de Anfítrite, pues permanece esa misma relación en la anomalía, en las malformaciones congénitas actuales, porque tienen un mecanismo de producción bastante parecido. ¿Cuál es la más rara de todas? Pues realmente sería muy complicado decir cuál es la más rara, pero porque podríamos hablar en rareza en cuanto a frecuencia o rareza en cuanto a impresión que le ocasiona al ser que está observándola.
y de ahí pues podríamos hacer un mundo, obviamente. Claro. Doctor, a pesar de que uno debe estar, yo no sé si acostumbrado o no se acostumbra uno nunca, cuando uno se sumerge en este trabajo de verdad totalmente recomendable, sí que es cierto que puede impresionar, pero que desde luego la cantidad de documentación lo hace apasionante, y aunque algunas de las litografías o grabados o documentos pues de verdad son impresionantes en cuanto a su grafismo, ¿no? Y también las fotografías, es cierto que un doctor, como en su caso, acostumbrado a investigar realmente sobre el terreno, a tener que dar noticias como la que nos contaba antes de esa pareja que tenía se anunciaba un niño con ciclopia, ¿ya no se impresiona uno de nada? ¿O sí que hay casos que todavía, pues, no voy a decir temor ni mucho menos, claro, pero sí que todavía como ser humano pues le impactan, ¿no? Y quizá hablaríamos de las más raras en ese sentido, ¿no? Las que todavía más sorprenden al doctor o a quien esté ahí observando ese nacimiento. Claro que sí. Quiero decir, no tanto sorpresa o admiración como compasión o como compartir el suceso con unos padres que por otra parte no han hecho absolutamente nada para que les suceda un acontecimiento de este estilo, y esa compasión, ese estar al lado del enfermo hace que vivamos de alguna manera más especial prácticamente todas las anomalías en las cuales uno tiene que estar al lado del paciente. Realmente mi trabajo es un poco previo al nacimiento. Yo trabajo en lo que se conoce como medicina fetal, el diagnóstico prenatal de la anomalía, fundamentalmente con ecografía, aunque también con otras técnicas de diagnóstico por imagen, y la preparación de la paciente antes del nacimiento y la comunicación y tratar de explicarles qué es lo que está sucediendo con su bebé, pues es fundamental, y por tanto digo yo que en ese sentido sí que nos sentimos absolutamente al lado de la paciente, porque es nuestro trabajo, obviamente. Desde luego, José Luis, antes hablábamos del cíclope como una imagen que todos enseguida, en cuanto pronunciamos ese nombre, lo estamos viendo, que es verdad, que es como muy distinto, y que quizá la visión antropológica es todavía más profunda, porque sería aquel que realmente, me lo contabas antes fuera de antena, rompe la simetría que al parecer casi todo tiene en esta vida. Y de repente, claro, a nivel mítico eso se rompe, y quizá por eso nos produce pues esa impresión a los profanos en la materia, ¿no? Sí, en realidad podríamos decir que toda la historia de la cultura humana, desde que esa cultura nace, allá por el Paleolítico, desde que se empiezan a manifestar esas primeras formas culturales, supone un intento por separarse de una forma consciente o inconsciente de la animalidad, es decir, de esa especie de masa indiscriminada de seres de los que el ser humano pretende distanciarse. El ser humano se ha definido como Homo sapiens sapiens, como animal racional. Se ha definido de muchas maneras con tal de separarse, de hacer una especie de solución de continuidad entre él y el resto de los seres vivos, no por ningún tipo de razón aristocrática en principio, sino sencillamente porque el ser humano necesita fundamentalmente estar seguro del lugar en el que se encuentra, y sobre todo necesita tener una clasificación muy clara y muy taxativa, de hecho toda la cultura viene a terminar en eso, de todo lo que le rodea, y sobre todo definir lo que son los otros, los que están enfrente, de los cuales les puede venir el peligro, les puede venir la propia duda acerca de lo que es él, y sobre todo esa especie de precaución insidiosa o de preocupación insidiosa de que lo que viene le puede atacar dentro de su esfera. El ser humano fundamentalmente se define formando una esfera alrededor de sí mismo, alrededor de su grupo social, alrededor de su comunidad, y todos los factores de identidad, todas las luchas, porque incluso luchas que nosotros podemos ver hoy día, están fundamentalmente destinadas a preservar esa identidad. Parece ser que eso es una necesidad muy profunda en el ser humano, y cuando eso se rompe, como por ejemplo cuando lo que aparece, lo que se esperaba como un ser humano, no tiene aspecto de ser humano, tiene un aspecto distinto, eso produce una gran quiebra en el interior de nosotros mismos. Tienes un grabado ahí, abierto, sí, José Luis, del libro del doctor, que representa una especie de, un niño que está unido por la espalda a, claro, la interpretación de aquella época, a un lobo, ¿no? A un lobo.
Sí, este sería un híbrido en un caso extremo sobre el que habría mucho que hablar, ¿no? Sí. Hombre, yo me imagino que esto no se ha dado en la realidad. Es efectivamente lo mismo que pasaba con la bestia Gévaudan, que los testigos al final vertían en la imagen que trataban de dar sus propios miedos, su propio terror, su propia manera de ver las cosas, sobre todo porque el monstruo siempre es algo ambiguo. Es algo que muy pocas veces se manifiesta de una manera franca. Porque la manifestación franca del monstruo, sobre todo si es un monstruo que trata de destruirnos, es el cuerpo despedazado, es el testigo roto, el testigo muerto. Es bastante raro que existan supervivientes. Pero llega un momento en que los supervivientes tienen que existir. Tiene que haber alguien que determine que el monstruo existe. Por eso el monstruo, de una manera u otra, tiene que dejar siempre algún resquicio para ser conocido, ¿no? Entonces, es interesante porque en el tema del lobo, pues entramos en un campo mítico tremendo. El lobo, lo mismo que el perro, es un animal fundamentalmente funerario, vinculado de una manera casi absoluta al más allá, al mundo de los muertos, al mundo de esa parte, digamos, no del todo benéfica de lo que llamamos lo sagrado, lo luminoso, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas vienen fundamentalmente a abundar en una simple cuestión. El ser humano tiene miedo de lo que no conoce, tiene miedo de lo que es ambiguo. Procura establecer siempre una solución de continuidad entre lo que es él y eso otro que hay fuera, a lo que tiene primero que clasificar. Lo que está claro es que esta noche estamos intentando, por supuesto, con todo el respeto, vagar o mostrar una misma realidad desde el punto de vista mítico y antropológico, la interpretación de la cultura humana a través del tiempo, y luego, por supuesto, los casos anatómicos, físicos, científicos, médicos. Pero es cierto, doctor, que usted integra en su tratado grabados tan espectaculares como ese, donde da la impresión de que los antiguos sabios, los médicos, volcaban ahí todos sus temores también, ¿no? ¿Qué podían haber visto en esa imagen, ¿no? Un niño en tratados médicos pegado por la espalda a un lobo. Bueno, en realidad no se trata solo de tratados médicos, pero en cuanto a esto tengo que decir algo que bueno, desde el punto de vista actual sí que tiene mucho sentido, y es que la reproducción gráfica no se solía hacer de el niño malformado en directo, quiero decir, el ilustrador lo único que hacía era reproducir un texto escrito. O sea, una interpretación muy propia. Efectivamente, y el texto escrito, a su vez, como tenía que describir algo que se desconocía, pues lo que hacía era asimilar distintas partes con algo que sí que se conocía. No sé si me explico. Perfectamente, como ocurre en la historia del arte muchas veces, ¿no? Animales idealizados, leones, elefantes, que no se conocían y se les agregaban casi piezas de otros animales para comprenderlo, ¿no? Efectivamente, esa es la manera de interpretar un grabado como el que estáis comentando. De manera que una vez que se había hecho la descripción escrita, llegaba el ilustrador y sobre esa descripción escrita ilustraba. Sí, esto se podía complicar porque evidentemente si el libro caía en manos de alguien que iba a citar ese caso concreto, volvía a reproducir o a redescribir por escrito la ilustración previa, con lo cual la cosa volvía a complicarse y a alejarse mucho más de la realidad, obviamente. Y en España había algunos casos sorprendentes, cerquita más o menos de Granada, por ejemplo, hay varios, si no recuerdo mal, doctor, en Jaén, ¿verdad? Sí. Espectaculares, yo no sé si de un niño de un aspecto desproporcionado. Era una noticia que vamos, se reproducía en pliegos de cordel, imagino que causaba un grandísimo impacto, pero también se iba exagerando, imagino, también con el tiempo, ¿no? Las cualidades o horrores de esa criatura, precisamente porque la historia se iba comentando de unos a otros y quizá iban agregándole proporciones, monstruosidades a un hecho que es quizá el mismo que estamos viendo médicamente hoy, y que se convierte en una cosa completamente distinta en la interpretación de aquellos grafistas, ¿no? Efectivamente. En el caso concreto del que estábamos hablando, del niño nacido en Jaén, que es un pliego de cordel, está representando a un recién nacido diprosopo, un caso de gemelos unidos en los cuales las caras están parcialmente unidas, de tal manera que se presentan habitualmente pues con 3 ojos, ¿no? Los dos de los extremos que pertenecen a las dos caras distintas y el ojo central que está compartido entre las dos caras que comparten.
Realmente la ilustración en ese caso sí que hace honor a la realidad y es algo que actualmente también se podría presentar de esta misma manera. O sea, no como un cíclope, sino 3 ojos. Efectivamente, porque son unos gemelos unidos incompletos. De tal manera que habría un solo cuerpo, pero sin embargo 2 cabezas parcialmente unidas con 2 caras parcialmente unidas. Desde luego todo esto tiene un aspecto, pues como decíamos, asombroso, y observar esos grabados, pliegos de cordel, documentación en algunos casos médica, pues sigue siendo maravilloso, ¿no? Por cierto que algunos eran excelentes dibujantes, pero también presupongo que las teorías que recorrían el mundo pues también impregnaban ese papel y ese dibujo. Cuando se creía que era el diablo el que estaba por detrás de estas acciones, o la lubricidad o la lujuria, porque incluso, doctor, y esto también es singular de verdad, se culpaba muchas veces a la madre, ¿no? La madre, o su estirpe, o su familia, algo tenían que haber hecho para que surgiese esto. Y por otro lado, incluso en las propias posturas del acto sexual, depende cómo fuesen, hay tratados o, bueno, dichos incluso populares que hablaban de que determinada forma o no forma, pues podía provocar una de estas criaturas. Imagino que la gente del pueblo lo creía en aquella época, ¿no? Claro, claro. Y auténticos debates importantes recogidos en la historia a propósito de esto, o incluso pues libros dedicados prácticamente a este aspecto que estamos comentando, la lujuria inmoderada, tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo, la frecuencia de las relaciones sexuales, como las posturas durante el coito, pues podían generar monstruos. Y de hecho, bueno, pues hay un caso curioso que está recogido en este caso de la Real Academia de Medicina de Sevilla, en la que un médico rural, asombrado ante el nacimiento de un recién nacido con alguna anomalía, pregunta a la madre e indaga acerca de todas las posibles etiologías de las malformaciones congénitas de la época, y entre otras preguntas le hace la cuestión de que si el coito en el que fue concebido aquel niño fue en situación inversa. La mujer, pobrecita, dice que aunque ese modo inverso de cohabitar lo practica con relativa asiduidad con su marido, está segura de que el coito en el que concibió a este niño fue en la postura normal. Como ese podríamos citar muchos más, pero quizá hacer esa prosaicamente distribuir lo que es la lujuria inmoderada desde un punto de vista cuantitativo, es decir, la frecuencia de las relaciones sexuales, que hacía que el semen se debilitara y que por tanto se explicara la anomalía congénita, o las distintas posturas anómalas, entre comillas, que se podrían mantener durante el coito, explican muy bien durante una época muy determinada el hecho de que aparecieran niños mal formados. El otro aspecto de la lujuria inmoderada sería mantener las relaciones sexuales durante la regla, y ahí aparecen implicaciones importantes, porque durante un periodo de tiempo también concreto, en el siglo XVI, se atribuía a un libro bíblico, el Apocalipsis de Esdras, que luego salió del canon de todos estos libros, el hecho de que las mujeres que mantenían relaciones durante la regla tendrían monstruos. Realmente esto, y después de un documentado estudio de una autora italiana, Ottavia Nicoli, se llegó a la conclusión de que realmente todo esto no era otra cosa que el error de un copista de aquella versión del Apocalipsis de Esdras, que originalmente se vertió en arameo y que a la traducción al latín se tradujo mal una palabra que fue la que originó todo este lío de las relaciones sexuales durante la menstruación y la generación de los monstruos. Pues hay que hablar mucho de ese aspecto, porque gran cantidad de monstruos a lo largo de la antigüedad presentaban formas, por ejemplo, de híbridos, como decía antes José Luis Cardero, piernas de león. Ambroise Paré fue desde luego un experto que reprodujo 1.000 veces estos monstruos, mitad animal, mitad humano. ¿Y por qué se producían? ¿Cómo es posible? Pues claro, también estaba ahí la lujuria
José Luis, que ahora hablaremos de eso, como puerta para el mal a lo largo del tiempo. Puri nos decía, amigos, cuando era pequeña vino a mi pueblo el circo y decían que venía la mujer con mucho pelo en la cara, pero era de pega. Cuando era chica, 5 o 6 años, tengo 53, a la feria de Sevilla vino el monstruo de Guatemala. No lo vi, pero imponía cómo lo pregonaban. Hoy todavía lo recuerdo, nos decía Pepa desde Sevilla. Es que eso siendo niño, o sea, el anuncio del buhonero circense anunciando detrás de esta cortina opaca se encuentra el... Claro, es que eso se queda grabado. Sí. David decía que él vio a la mujer serpiente en una feria en Colmenar Viejo cuando era pequeño. Estudio Derecho y aún hoy en día se exige forma humana en el Código Civil como condición sine qua non para otorgar plena capacidad de obrar. Buenas madrugadas, ¿qué podéis decir de Lionel, el hombre león? Nos pregunta Francisco de Hospitalet. Pues mira, de hombres leones, ahora seguiremos profundizando. Precisamente quería comentar yo una cosa. En este gran tratado aparecen figuras que habíamos visto en alguna ocasión en esos libros del cirujano francés Paré. Él los ponía como ejemplo de la confusión y mezcla de semen, que aquí también había un mundo. Y por favor escuchad esta frase. Decía, por ejemplo, explicaba el doctor que hay monstruos que nacen con figura mitad de bestia y mitad humana, o totalmente semejantes a los animales, y son productos de los sodomitas y ateos que se aparean y alivian contra natura con las bestias, y de ahí nacen diversos monstruos repugnantes y muy horribles de ver y de comentar. José Luis, aquí también antropología pura y dura, la sensación, la creencia de que el hombre y su bestialismo o abuso de otras especies podía generar engendros híbridos, como tú contabas antes. Se creía profundamente que era posible, a pesar de que, claro, luego la ciencia ha demostrado que es una completa aberración, pero se creía posible, y que muchos de estos monstruos se le asignaban condiciones en parte animales, de cualquier tipo. Sí, exactamente, pero fundamentalmente había ciertos animales que eran, digamos, preferidos. Uno de ellos, por ejemplo, era el lobo, fundamentalmente todos los cánidos, ¿no? A veces animales, cuando empezaron, por ejemplo, a llegar referencias de animales exóticos de África, como la jirafa o el hipopótamo y tal, al principio se pensaban que eran monstruos, que eran auténticos monstruos. Incluso hay algunos mapas, yo creo que los navegantes portugueses fueron los primeros que tuvieron alguna referencia de estos animales, algunos mapas en los que estos animales se dibujaban con características humanas. Es decir, como una especie de mezcla, diciendo, bueno, estos son personajes monstruosos que están siempre en el otro mundo, más allá de nuestro mundo ordenado, en un sitio en donde las cosas ocurren de una forma totalmente diferente a las nuestras. Pero fundamentalmente yo pienso que lo que más teme el ser humano es la metamorfosis, es decir, el transformarse. Esa transformación de un ser humano normal en lo que será más adelante un monstruo. Por ejemplo, en el caso del hombre lobo, la tan famosa teoría de la transformación de cómo se produce un hombre lobo. Puede ser a lo mejor porque haya algún tipo de vicio de origen, de algún tipo de cópula entre un hombre y una loba, o entre un lobo y una mujer. Pues evidentemente hoy sabemos que eso es imposible. Pero se creía profundamente en la época. Se creía. Y sobre todo que eso era producto de una maldición, de una mala fada, que se decía, ¿no? Entonces, claro, es muy posible que algunas personas tuvieran algún tipo de enfermedad, pues que se asemejara de alguna manera a ese rictus furibundo de los animales, ¿no? Pero probablemente lo que más temía el ser humano era esa transformación, esa metamorfosis, ese cambio, que se iba produciendo insidiosamente, porque esa insidia, esa lentitud, esa transformación, esa metamorfosis, es una de las principales características con la que el monstruo ataca siempre al ser humano. Bueno, hace bien poco el doctor Alonso, que luego no ha hablado mucho de este tema, hizo una tesis, hace ya 15 años, sobre los vampiros míticos, intentando explicarlo por algún tipo de porfiria más o menos extraña. Bueno, en fin, algún origen tenía que tener, y luego, claro, la interpretación del pueblo era libre y a veces muy enriquecedora, porque se juntaban muchas leyendas. Por ejemplo, doctor, en cuanto a lo que es la mezcla de semen que usted reproduce en su libro, y los híbridos entre animales, veo aquí leones, incluso hay algunos casos tremendos, como ejemplo de la confusión y mezcla de semen, puerco con cabeza
pies y manos de hombres. También Paré, que en esto parecía tener especial saña. Y Carmen, tú sabes que tenemos algunas láminas de otro... Claro, parecen cómicos, pero sin duda serían personas que estaban sufriendo, pero que así lo interpretaban los cirujanos. El niño ternero, ¿no? Que hay varios ejemplos de un niño que parece realmente, en los dibujos, claro, híbrido, imposible. Bueno, animales y hombres unidos en una misma figura, y la culpa, pues la culpa podía ser diversísima, ¿no, doctor? Sí, en general la única manera de admitir científicamente este hibridismo sería admitir que el hombre aportaba la semilla, el varón aportaba la semilla, y la mujer, la hembra, era simplemente una madre pasiva, una incubadora, y que aportaba pues únicamente la sangre que alimentaba aquella semilla del varón. De tal manera que si la mujer mantenía relaciones sexuales con un perro, un acto de bestialismo con un perro que podía inocular la semilla en el útero de la mujer, pues se generaba ese ser híbrido, porque la madre era una madre pasiva. De cualquier forma, había muchos detractores de esta teoría, y el primero de ellos remontando nada más y nada menos que Aristóteles, que decía que esto era imposible porque el tiempo de gestación entre una especie y otra era completamente distinta, y por tanto era absolutamente imposible que hubiera ese hibridismo. Y bueno, pues probablemente con la opinión de Aristóteles, retomada luego en el siglo XVII y final del XVI, esta teoría absolutamente desapareció y dio paso a otras no menos curiosas, y que probablemente tendremos oportunidad de comentar inmediatamente. Pues coméntenos, doctor. No sé, se me estaba ocurriendo, por ejemplo, el tema de la imaginación materna como una de las teorías, quizás la última en lo que era la paracientífico, y que ha persistido durante más tiempo, porque la reminiscencia de esa imaginación materna no es otra que los antojos. Y la aparición de esas señales en los recién nacidos, nebus, lunares, se achacan a esos antojos que tuvo la madre durante el embarazo y que no se satisficieron. Es más, ahora mismo no encuentro la hoja exacta, porque estoy aquí revisando su libro, pero si no recuerdo mal, hay algunos ejemplos de impresiones de la madre. La madre sufre una impresión terrible, por ejemplo, viendo descuartizar a un ternero, y entonces el niño nace completamente descompuesto. Creo que había algún ejemplo de ese tipo. Por ahí sería, ¿no? Una visión que se graba profundamente en el ánima de la madre, y entonces, claro, luego pasa lo que pasa. Claro, la opinión científica en esto tuvo diversos periodos. Al principio se admitía la imaginación de la madre solo en el momento de la concepción, durante el coito. La madre imaginaba en aquel momento, o veía un cuadro de los Reyes Magos, y el recién nacido podía nacer negro, por ejemplo. O la madre estaba imaginando una figura muy hermosa y el recién nacido finalmente era muy guapo. Luego la teoría fue un poco más amplia y admitía la acción de la imaginación de la madre durante todo el embarazo. Y aquí pues sucedían casos como el que acabas de describir. Una madre pues estaba en un matadero, veía destripar a un ternero, y su recién nacido nacía con las asas intestinales fuera, con una auténtica gastrosquisis. Pues como todo eso finalmente quedó reducido a la admisión de la vis imaginativa de la madre, de la imaginación de la madre, porque también podría haber intervenido la del padre durante el momento de la relación sexual, pero la de la madre con esos antojos que he dicho, que quedan como una reminiscencia de esta etiología de la imaginación de la madre. Antes comentábamos, José Luis, y estoy viendo otros grabados, incluso de otros mundos. Es más, en el propio descubrimiento, la aventura de 1492 y años posteriores, desde luego, había informaciones de que lo que los humanos, si es que eran humanos, porque tampoco en algunos casos se veía claro por parte de las autoridades si tenían alma o no tenían alma. Y ese discurso y ese problema del alma, del distinto, e incluso problemas para el bautismo de los monstruos, ha seguido hasta hace bien poco. Sí, claro, porque es que lo que estamos diciendo, es decir, el ser humano necesita
comprobar que ese ser con el que está hablando pertenece a su propia especie. Y se pensaba que no había alma en los individuos que salían al paso en la época de la conquista de América. En la historia de la cultura, en realidad se ha negado la existencia de alma en todos aquellos seres que eran distintos, al final que eran heterodoxos o que eran, digamos, que no presentaban el mismo comportamiento, ¿no? Incluso llegó a discutirse en algún momento si la mujer tenía alma o no tenía alma, ¿no? Pero evidentemente el impacto del descubrimiento de 1492 y años posteriores fue tan grande que en realidad fue el que fundó la ciencia de la antropología. Fue la primera vez, por lo menos la primera vez que se pudo constatar de una manera escrita y de una manera documental que había un contacto con otros seres. Allí aparecían unos seres que aparentemente tenían figura humana como nosotros, pero que mostraban un comportamiento en muchos casos completamente distinto. Entonces se necesitaba saber, en parte pues porque tenían que predicar el Evangelio en lo que entonces se llamaban las Indias, y no se puede predicar el Evangelio a los animales. El Evangelio está reservado exclusivamente a los seres humanos. Entonces habría que acreditar primero que los indígenas, los naturales que allí se iban encontrando, tenían alma. Eso fue objeto de un congreso, se mantuvieron discusiones tremendas entre teólogos, en fin, marinos, observadores, tal. Incluso llegaron a traerse algunos indios de América para estudiarlos más de cerca, ¿no? Para que los expertos de la época pudieran estudiar más de cerca. Al final se llegó a la conclusión de que efectivamente eran seres humanos, tenían alma, y que por lo tanto eran susceptibles de poderles predicar el Evangelio y de poder y tendrían que ser tratados como tales seres humanos, lo cual prohibía la explotación, prohibía la trata o la animalización de estos seres, ¿no? Y eso fue un tema muy importante, pero que dio lugar por decirlo de alguna manera, al nacimiento de las ciencias humanas. Doctor, las crónicas del Nuevo Mundo también estaban plagadas de descripciones sorprendentes, maravillosas y a veces terroríficas, ¿no?, relativas a monstruos y prodigios. Efectivamente, el propio Colón describe una sirena en su primer viaje, pero a propósito de lo del alma, a mí me gustaría comentar no solo la importancia de la existencia o no de alma, sino de la sede del alma, dónde se localiza el alma en el cuerpo, porque dependiendo de dónde se localice, el bautismo de ese monstruo será útil o no lo será. Por ejemplo, a lo largo de la historia, pues la sede del alma ha variado de localización anatómica, desde la localización en la glándula pineal, en la hipófisis, por descarte, hasta la ubicuidad del alma en la sangre o en los ventrículos cerebrales, etcétera. Esto ocasionaba que si nacían un ser privado de cabeza, un anencéfalo, pues al no tener glándula pineal, pues no tenía derecho al bautismo. O cuando nacen unos gemelos unidos, no se sabe si bautizarlos como una o como dos personas, porque si el alma estaba localizada en el corazón, como hubo otra época en que se pensó, si solo había un tórax único y dos cabezas, no se sabía si bautizarlo como uno o dos, o si era una sola cabeza con dos tórax. En definitiva, a propósito del alma, me ha parecido interesante comentar este aspecto de la localización del alma dentro del cuerpo humano. Doctor, interesante no, interesantísimo, porque nada es casualidad, y yo tengo ahora mismo delante un grabado que dice, que usted lo conocerá muy bien, que es sorprendente, que me parece maravilloso, y que se ve a unos seres, pues que no tienen cabeza, y que están como bañándose en un río, de natura rerum, y dice: hay hombres junto al río, en la isla Brixantis, que nacen sin cabeza. Miden 8 pies de altura y todas las funciones de la cabeza las efectúan con el pecho y tienen ojos en los hombros. Claro, desde ese punto de vista, si en cierta época se localizaba el alma en el cerebro, claro, estos individuos sin cabeza, sin cráneo, no tenían alma. Pero ¿es posible que ellos vieran estas figuras? Es lo que me pregunto ahora, porque es compatible con la vida. No. Claro, entonces ¿por qué esto de dónde surgía? La anomalía congénita del ser acéfalo, que es distinto del anencéfalo que yo he comentado antes, pero en definitiva, bueno, el ser acéfalo, que siempre es producto de una gestación gemelar,
y producto de una transfusión sanguínea del gemelo sano o de una comunicación de la sangre entre ambos gemelos, lo que provoca que a uno de ellos no le llegue sangre oxigenada y no se generen algunas de las partes del organismo, en este caso la cabeza, ¿no? Evidentemente eso es incompatible con la vida. Sin embargo, en las razas monstruosas, estos acéfalos sí que podían interpretarse a posteriori, al menos así lo entiendo yo, como la visión de los orangutanes. El orangután en las selvas de Birmania presenta unas características cifosis que cuando está en reposo hace que la cabeza parezca empotrada en el pecho, y la visión frontal de un orangután parece la de un ser desprovisto de cabeza, y los rasgos faciales surgen del pecho. Y esa visión es posible que permitiera, desde el punto de vista antropológico, y mi contertulio podrá ahora anotar algún dato al respecto, que fuera esa la interpretación, como digo, de esa raza de seres acéfalos. Porque es sorprendente, ¿verdad, José Luis?, que hubiese grabados donde aparecía esa malformación médica que realmente existe, individuos sin cabeza, y que, primero, que aparecieran grupos de varios individuos, que eso sí que nos parece rarísimo, ¿no? Era la imaginación, era la fantasía, era la necesidad de contar cosas sorprendentes que maravillaran a quien la recibía, el receptor. Desde luego tienen una fuerza tremenda estos grabados, y no solo hay uno, como he mencionado yo ahora, es que está lleno el libro de documentos, claro, con unas sonrisas un tanto curiosas. Muchos los localizan en islas, ¿no?, en lugares más o menos apartados, la presencia de hombres, mujeres sin cabeza, y que tienen los ojos en los hombros, la nariz en mitad del pecho y la boca pues prácticamente a la altura del estómago. Sí, porque efectivamente, como decía el doctor, lo maravilloso siempre se localiza, habitualmente se localiza en los lugares que están fuera de nuestro mundo. Es decir, las islas son las típicas representaciones del más allá, en la mitología, en la cultura. Todas aquellas tierras que están allende el océano son, digamos, las imágenes del otro mundo, y ahí es precisamente en donde se están localizando todos estos monstruos. Es decir, estos monstruos habitualmente no se localizaban en un lugar inmediato de residencia, ¿no? Y efectivamente lo que se comentaba antes, de que los primeros exploradores tuvieron que encontrar animales como los que hoy día vemos y que no nos resultan extraños, como por ejemplo en el caso del orangután, animales tremendamente peludos, que adoptaban una forma distinta, con los brazos metidos entre el cuerpo y tal. Y entonces esto pudo efectivamente haber dado la impresión a esos primeros viajeros de que estaban viendo seres absolutamente extraños, ¿no? Eso que tú describías. Así lo describían ellos, y es verdad que un orangután en determinadas posiciones puede parecer un hombre sin cabeza, con el rostro, con la faz ahí en mitad del pecho. No me resisto, doctor, a preguntarle por una escena que antes yo destacaba, porque son rarísimas. Es un tema que a mí siempre me ha inquietado, las descripciones del anticristo, ¿no?, del mal casi en estado puro, y usted reproduce en su libro ese nacimiento del anticristo por cesárea. No hay muchas, ¿verdad? No hay muchas descripciones de ese mal encarnado que, bueno, se ha referido pues media humanidad a él. Sin embargo, en este grabado tan extraño, fechado en Zaragoza, 1496, el anticristo que nace tampoco parece un hombre pequeño, pero no es monstruoso, ¿no? Sí que intervienen los diablos. ¿Hay otras interpretaciones del anticristo donde la forma que se le da pues es más prodigiosa, más fantástica o más monstruosa? Sí, probablemente sí existe alguna de ese estilo. Yo escogí entre las varias disponibles para ilustrar este aspecto, esta ilustración, primero porque era de un compatriota, un escritor español, Martín Martínez Dampier, y en segundo lugar porque es una de las primeras, si no la primera representación del nacimiento del anticristo, y también la escogí, y esto lo tengo que decir porque soy un obstetra, soy ginecólogo, y entonces me llamó mucho la atención que el nacimiento del anticristo fuera por cesárea, una manera, entre comillas, antinatural de nacer. Ahora que está tan de moda lo del parto natural, pues el parto antinatural en este caso está representado por la cesárea. Es la manera de nacer del anticristo. Pero ciertamente la representación del anticristo, la figura, parece la de un recién nacido normal.
parece un recién nacido normal, que no deja de ser tenebroso por la corte de demonios, y con forma evidentemente de machos cabríos elevados. Sí que es impresionante la escena, y sobre todo pues pleno siglo XV. Una de las pocas que se dicen que es representación del anticristo, Carmen, y tú lo has visto, es en Siena, ¿no? Claro, es un anticristo más crecido. Sí, un fresco que se encuentra además en la sala de lo que era de juicios, ¿no? Se cree que en esa sala estaba el mal representado en la figura del anticristo y el bien enfrentado justamente a él, y justo en medio de los dos estaba la justicia, y debajo de él una puerta por donde salían los justos, los que habían sido pues dados como que no habían cometido ningún crimen ni ningún robo. Esa figura es tremenda, está representado en muchos de los libros de demonología, y esos grabados, hay algunos del siglo XV, siglo XVI, que en libros como el Martín del Río, por ejemplo, se habla ya de esa figura del anticristo y de cómo podía nacer, de cómo se creía. Algunos decían que tenía 2 dientes, que podía nacer en la India. Sí, bueno, había toda clase de historias en torno a la figura de ese anticristo. Qué curioso, porque algunas antiquísimas profecías hablan de que el anticristo nacerá riéndose y con 2 dientes, y sin embargo hemos visto que en la Biblioteca Real de Nínive hablaban que los dientes era símbolo de prosperidad. Menudo tema, José Luis, el anticristo, para hacer otro programa, ¿eh? Sí, sin duda. Pero además es curioso lo que comentáis, porque precisamente en este grabado en el que el anticristo aparece como un niño recién nacido normal... Tremendo, el grabado es terrorífico. Es tremendo. A mí me recuerda que precisamente una de las características más terroríficas de los monstruos, cuando hablamos de aquello de esa propagación insidiosa que tienen entre los seres humanos, es precisamente este aspecto de normalidad. Es decir, precisamente los monstruos más aterradores no son aquellos que muestran unas garras tremendas y unas uñas aceradas, sino aquellos que se muestran parecidos, lo más parecido posible, a los seres humanos a los cuales quieren suplantar.